Tenemos a un especialista en la iglesia, es un hombre del diario La Nación, que leemos por supuesto. Está Mariano de Bedia con nosotros. Mariano, gracias por sumarte a la charla. Buenas tardes. Por la comunicación. Bueno, eh, Mariano, ¿qué fue Francisco o qué fue Bergoglio? A ver, empecemos por ahí. Bueno, Bergoglio fue una figura de la iglesia que quedará en la historia como uno de los papas más importantes de los últimos tiempos, por lo menos, porque puso en foco a la iglesia orientada hacia una de las premisas fundamentales que marca incluso el Evangelio, ¿no? De poner las iglesias cerca de los más excluidos, de los vulnerables, de los sectores más necesitados y olvidados. Lo hizo con gestos, por ahí, tan importantes como los pronunciamientos en los documentos oficiales Sí, o las sí. reformas que uno puede esperar, pero en sus gestos desde el primer día mostraron que quería encabezar una iglesia distinta, que volviera un poco a las fuentes de mostrar que la figura de Jesús, que es la que el Papa representa acá en la tierra, siempre estuvo cerca, tuvo como objetivo ayudar a un Sí. poco a los más necesitados, ¿no? Vos sabés que, Eh, sí, no, digo que evidentemente ha librado muchas batallas internas, ¿no? En la iglesia para cambiar, para cortar negocios. Ahora, claro. ahora que estamos, bueno, todo el mundo viendo lo que dejó, su legado, cómo quiso que se lo velara, cómo quiso que se lo enterrara, ¿no? Porque Francisco, ahora lo vamos a ver el domingo, va a Claro. estar enterrado como cualquier ser humano, o sea, en una tumba normal, que prácticamente no va a llamar mucho la atención, salvo porque vamos a saber que está ahí en una iglesia. Pero digo, no solo fue su discurso, Mariano, sino Sí, también lo llevó adelante en la práctica, esto de ser humilde, de estar cerca de los humildes, de ser un papa simple. sí, ya incluso desde el propio inicio del pontificado, cuando decidió no vivir en el Palacio Apostólico También, claro. y quedarse a vivir en una residencia, en la residencia de Santa Marta, Sí, donde compartió la vida cotidiana con, bueno, con sacerdotes, con laicos, con gente, con trabajadores del Vaticano que residían ahí y con quienes compartía el desayuno, el almuerzo. A mí me parece que esos gestos los mantuvo durante el pontificado y se coronan ahora con su despedida cuando un grupo de pobres, de gente que padece necesidades, va a recibir su ataúd en la puerta de la Basílica en Santa María de la Mayor, ¿no? sí. Por decir. Mariano, estamos charlando con Mariano de Bedia, que por supuesto es colega, es periodista y como decíamos, especializado en todo lo que tenga que ver con la iglesia en el diario La Nación. Mariano, por qué no vino a Argentina? A ver, ¿tenés algún problema ahí? Sí, no, tengo un problema técnico que estoy Ah, ajustando una conexión, pero ya bueno, está. bueno. Eh, No, bueno, digo, ¿por su qué no relación con vino? Argentina Claro, claro. durante el pontificado fue compleja. Evidentemente, eh, él no ha querido verse tironeado por las disputas políticas de quienes lo cuestionaban por un lado y de Sí, quienes sobreactuaban su acercamiento o querían apropiarse de su figura. Eh, a mí me parece que él percibió que su visita no iba a ser una prenda de unidad para la Argentina, para los argentinos, y mientras ese clima de fragmentación, de grieta que vivimos ya casi desde hace 20 años, y que él padeció en su momento cuando estaba en Buenos Aires como arzobispo, eh, lo llevó a, bueno, a tomar la decisión concreta de evitar el Para viaje. vos, Eh, Mariano, ¿estuvo bien esa decisión? yo creo que en una visita del Papa a la Argentina hubiera generado incomodidades al gobierno de turno.
sea cual fuere, sea al comienzo el de Cristina Kirchner, Sí. sea el de Mauricio Macri, de Fernández o el de Milei, porque no solo su discurso, sino sus gestos hubieran estado orientados a poner en primer plano la gigantesca deuda social que todavía tenemos en Argentina. Yo creo que hubiera contribuido de una manera sana a que la gente tomara, con los gobiernos y las autoridades un poco, la dirigencia en general, no solo el gobierno, tomara conciencia de esta situación. Pero conociendo el clima de época que vivimos los argentinos, a mí me parece que él consideró que era prudente no venir. Ahora, yo creo que por el otro lado, esa es la decisión que él habrá visto, lo que Sí. yo percibo que él habrá visto. Sí. En mi visión, yo creo que hubiera sido positiva Sí, en algún claro. modo, Coincido. porque mucha gente se identificó y se identifica con su figura y no están enredados en esta grilla política, ¿no? Claro. Bueno, Mariano de Bedia hizo Francisco el Papa del Pueblo, ¿no? Mariano, yo he hablado bastante con Nelson Castro, mi compañero en TN, sobre Sí. el Papa, bueno, que también tenía una relación muy cercana, y Nelson lo definía como un paciente hostil, difícil. Vos lo conociste, por supuesto, acá siendo Bergoglio. No sé Acá en si... Buenos Aires, claro. Exacto, digo, no sé si te pudiste armar una imagen de la persona, más allá del arzobispo y después del Papa. Bueno, mi conocimiento fue acá en Buenos Aires, en la cobertura de la información religiosa, que yo Sí, sigo hace muchos años en La Nación. Me tocó compartir, tener encuentros y participar de conferencias de prensa y de presentaciones de documentos y celebraciones que hacía como arzobispo de Buenos Aires. Él, frente a la prensa, en ese momento tenía cierta distancia. Era difícil que accediera a una entrevista, por ejemplo, pero en el sí, trato humano era muy accesible. En lo público tenía una imagen distante, o por lo menos de gestos incluso hasta adultos que recordamos mucho, que marcaban una diferencia con el rostro sonriente que conocimos como Papa, como Francisco, ¿no? claro. Eh, Él fue siempre muy cercano en el interior de la iglesia, con los sacerdotes que, por ejemplo, que tenían alguna dificultad. Siempre estuvo al servicio y tratando de ayudar y llevar adelante su Él pastoreo en la arquidiócesis. claro, él bueno, hizo obispos y cardenales a curas que estaban en las villas, ¿no? O sea, él Sí, elevó a ese sector de la iglesia, les dio jerarquía, eso está muy bien. Yo puedo preguntarte si vos crees que el Papa era peronista. tuvo en su juventud alguna cercanía, Mm, aunque él siempre recordó que su familia era de origen radical en su casa, porque era un abuelo que ya estaba muy identificado con el radicalismo. Pero me parece que en su juventud, incluso en su época de estudios en el seminario, que coincidieron con la etapa peronista eh, y posterior, en los años 50 en adelante, él me parece que tenía alguna eh, cercanía, a lo que después se agrega la cercanía que tiene el peronismo con la doctrina social de la Iglesia. Entonces ahí en el universo político o ideológico, en sí. ese campo, indudablemente lo acerca más. Pero curiosamente tuvo situaciones de mucha tensión con los gobiernos peronistas, tanto al fines del gobierno de Menem, que ya Sí. era obispo auxiliar de Buenos Aires, incluso asumió como arzobispo en el año 98, y hay homilías en las que cuestionaba ya la situación social y que en el gobierno de ese entonces no caían bien. Y también tuvo disputas en ese mismo sentido con el gobierno de Kirchner, Sí, bueno, principalmente de Kirchner. esa parte, Mariano, la recuerdo bien porque, bueno, no hace tanto y ni bien se empezó a sonar el nombre de Bergoglio como papa, acá hubo una campaña que vos la conoces muy bien, ¿no? Donde se lo quiso Exacto. vincular a crímenes
de la dictadura. Y qué rápido, lo que a mí Claro. me llenó de estupor, por decirlo con una palabra tranquila, cómo se dio vuelta la misma gente que lo acusaba, que le hizo campaña acá, incluso algunos medios. Enseguida se dio vuelta. Bueno, Cristina fue varias veces a verlo allí Sí, al Vaticano. claro, sí, sí, tomó un giro rápidamente. En ese momento, te imaginas la crisis que se generó dentro del gobierno de Sí, Cristina en esos días o en esas horas. Había grupos que tiraron sobre la mesa esas acusaciones y hubo algún grupo que le aconsejaron a Cristina por consejos de los presidentes de la región que no le convenía políticamente. claro. Me parece que ese fue el giro. Y, y tuvo la oportunidad hubo gente que le acercó a la que era jueza Alicia Oliveira, que era una dirigente muy militante de los derechos humanos, que había sido jueza en la época de la dictadura, Sí, que era muy amiga de Bergoglio. Cristina Kirchner la incorporó a la delegación oficial y eso me parece que fue un puente de claro, acercamiento que claro. facilitó la, el, el reencauzamiento de la relación, ¿no? Que Sí. después, bueno, Cristina intentó de alguna manera sobreactuar, Así es, pero absolutamente, y, absolutamente. y incluso le llevó a un candidato, a Martín Insaurralde, para que tuviera una foto con el Papa en su viaje a Brasil. Sí. Y bueno, muchos gestos que molestaron incluso en la Santa Sede. Y cuando veías los gestos de, cuando iba, no sé, me acuerdo una de Macri, presidente de la Nación, lo va a visitar, Claro, la cara de Bergoglio que hoy muchos nos dicen, no había que interpretar las caras del Papa, claro. pero parecía que tenía muy mala onda, que no tenía ganas. ¿Qué sugería para vos esas imágenes? Sí, eso transmitió también, por ahí muy simplista sacar una conclusión por una foto, pero Sí, evidentemente era la foto oficial, incluso la foto que distribuye el propio Vaticano es la que se difunde, ¿no? Eh, Bergoglio siempre tuvo, y más como papa, una distancia muy grande con los sectores de derecha, con los sectores conservadores, que lo hemos visto sí, sí. claramente. En la Argentina, ese cambio de gobierno que hubo desde el gobierno de Cristina Kirchner a Macri, eh, generó en la iglesia una visión que evidentemente quiso el Papa y bueno, y la Iglesia Argentina también tomar cierta distancia, Sí. de no comprometerse por lo menos hasta que aclare el panorama. En ese contexto se dio la visita de Macri, con quien Bergoglio no había tenido una relación muy aceitada cuando los dos convivían en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Macri era el Bergoglio, jefe de gobierno de Mariano, la ciudad funcionaba como un y, político, ¿no? Bergoglio era claro, casi como un dirigente político, más allá de representar a la iglesia. no, siempre tuvo una cintura política y una mirada Claro. muy consciente de los movimientos en la política. Y bueno, él medía sus apariciones, sus gestos, y él entendió que correspondía no comprometerse con un gobierno, bueno, en Sí. ese momento recién empezaba el gobierno de Macri, porque era a comienzo del año 2016, pero luego el desarrollo de ese gobierno eh, lo distanció, no quiso expresar un respaldo muy, Claro. muy firme ¿Vos y crees? lo mismo pasa, pero en un grado más superior, más marcadamente, en la relación con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Claro, Con claro. todos los antecedentes que ¿Qué conocimos de las había? declaraciones Sí, del sí. presidente contra Bergoglio. ¿Vos crees que si él se hubiera cuidado, hoy estaría vivo todavía? Si se hubiera cuidado un poco más, hubiera seguido los consejos de los médicos. Yo, bueno, evidentemente creo que hubiera sobrevivido un poco más. Ahora, él tenía 88 años
y varias afecciones de salud, eso lo puede fundamentar mucho más un médico Sí, o Nelson Castro. Pero la sensación que todos vimos a través de los medios, de las informaciones que venían en su última internación, parecían bastante transparentes. Los, eh, los, ex, test, los comunicados médicos, ¿no? Aparentemente uno entendía que estaba bien cuidado. sí, En la última semana hizo apariciones, particularmente en Semana Santa, sí, pero yo no tengo argumentos para asegurar que esas apariciones lo afectaron en la salud, porque en realidad su problema de grave que tenía en el tema respiratorio y toda la patología que había atravesado en su internación en el Hospital Gemelli habían sido muy delicadas, con lo cual uno presume que el desenlace, si no se hubiera dado esta semana, por ahí se podría haber dado un poco más adelante, ¿no? claro. Y Pero eso no tengo información médica como para hacer. ¿para dónde crees que se va a definir el cónclave, que va a empezar ahora los primeros días de mayo, después del 6? ¿Vos crees que vendrá, bueno, se estaba viendo acá candidatos, bueno, son todas sugerencias, suposiciones, ¿no? Porque oficialmente no hay Sí, nada. Se habla de el cardenal de Uruguay, por un trabajo que se ha hecho a través de la inteligencia artificial. Se habla del el obispo o el cardenal asiático, ¿no? El Francisco asiático. ¿Qué sabes? sí, sí. Bueno, hay varios nombres que salieron a la luz, como el cardenal de Filipinas, que seguramente vos te referís, que es el cardenal Tagle, Exacto. que es muy cercano a Francisco porque participó de lo que es el gobierno del Vaticano en la etapa de Francisco desde el comienzo, en distintos cargos, uno con un consejo pastoral para la nueva evangelización, y, y tiene posiciones muy identificadas con la pastoral de Bergoglio. Pero también hay otros nombres, también se menciona mucho al arzobispo de Bolonia, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y que también tiene una posición muy progresista. Claro. Ahora, después está el marco general, el contexto más amplio, que es si la Iglesia va a continuar en la elección de un Papa marcadamente progresista Exacto. Claro. o va a aplicar algún freno o algún contrapeso Bueno, a ver, que, que eso es entendible en el sentido de que si, si un sector quiere consagrar como papa a un cardenal excesivamente, entre comillas, ¿no? Excesivamente progresista, eh, va a encontrar cierta resistencia. Entonces, en esa negociación sí. se puede Ahora, reducir esa pretensión y Mariano, buscar una figura más intermedia. van a decidir quién es el próximo papa, 133 cardenales, ¿no? Exacto, sí, Bueno, sí. de esos la mayoría los nombró Francisco. Hay muchos Claro, eso estima que significa que el todos, 80%, sí. claro, claro, pero digo, eso significa que todos esos, los elegidos por Francisco, tienen un tono progresista o no. No son todos completamente que tengan, no todos tienen la misma postura en todos los temas. Claro. Hay algunos, bueno, uno no tiene la información detallada de cada Sí, uno, pero en sí, general en el universo de cardenales que Francisco fue nombrando se encontraron en diversos estilos. Algunos pueden tener una marcada posición en lo social, sí. de acercamiento a las poblaciones más postergadas, a los sectores más vulnerables, a los pobres, pero en términos por ahí de, de doctrina o de, de la posición de la Iglesia frente a temas como la diversidad sexual o la diversidad de género, pueden tener otra posición. Claro. No todos Eh, tienen la misma posición en todos los es, temas. Entonces eso hace que, de acuerdo al rumbo que quiera tomar el Colegio de Cardenales, se elija a un determinado candidato que cumpla con esas posición, con esas premisas. Ahora, después, una vez que sea elegido el Papa, de acuerdo a sus primeros movimientos, podremos saber ahí veremos, eh, claro.
qué ocupación tiene. O sea, si se elige un papa que decide volver a vivir en el Palacio Apostólico, por ejemplo, encerrado... Sí, ya la ropa va a marcar, ¿no? Cómo se Claro, presente, ya la vestimenta. Si la estola sí, de, no sé, es dorada, digo. claro. Después está Veremos. hay que ver también si la Iglesia repite la decisión de elegir un cardenal de América Latina, Bien. entonces Eh, o elegir claro, otros claro. rumbos como Asia. Estamos charlando con Mariano de Bedia, que es colega y, como ustedes escuchan, especializado en todo lo que tenga que ver con la iglesia. Escribe en La Nación. Mariano, gracias por atendernos. Te mandamos un saludo No, por favor, muchas y gracias buen a fin de ustedes y semana. bueno, igualmente.